Sí, buenas tardes. Bueno, este trabajo es un trabajo exploratorio sobre los datos del INFIS, precisamente para complementar la presentación de Efraín, de qué es lo que está pasando al analizar los datos del INFIS con la variación que se tiene interna, ¿no? La varianza que se tiene interna, la incertidumbre, cómo andamos en ese sentido y qué implicaciones puede tener esto, ¿no? En términos de propagación del error. Ya. Bueno, según las buenas prácticas, para retomar lo que se empezó a hablar en la primera presentación, el sistema de medición, reporte y verificación que se está implementando en la CONAFOR y que está apoyando para el desarrollo del proyecto de fortalecimiento red y cooperación sur-sur, pues se basa en estimaciones de almacenes para factores de emisión a partir de los datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Bueno, para esto pues hay muchas recomendaciones para poder reportar estas estimaciones, y una cosa que se recomienda en el IPCC precisamente es conocer la incertidumbre de estas estimaciones, ¿sí? Para poder reportar apropiadamente y tener niveles de incertidumbre apropiados. Bueno, se han hablado de diferentes niveles, pero bueno, una vez estuvimos ahí platicando cuál era el nivel de incertidumbre apropiado. Pero bueno, lo más importante es también identificar estas principales fuentes de incertidumbre, ya que sabemos la magnitud, identificar estas principales fuentes de incertidumbre, y además, ya identificadas, pues reducir la incertidumbre para tener mejores estimaciones. Retomando el diagrama que se vio en la primera presentación, Chávez pues describe muy bien en cuanto a carbono cómo se va propagando el error. Ya vimos para las primeras presentaciones toda la parte de la medición a nivel de árbol, la asignación apropiada de ecuaciones alométricas. Entonces nosotros también queremos explorar con el sistema de estimación que tenemos cuál es la variabilidad, pero con respecto a la parcela o al conglomerado, en nuestro caso, para el Inventario Nacional Forestal. Para poder saber cómo andamos en esa parte de medición de incertidumbre y cómo incluirla a la estimación general de incertidumbre. Bueno, para dar un contexto, pues ya mencionamos que el sistema de medición, reporte y verificación se basa en el Inventario Nacional Forestal y de Suelo. Tenemos un ciclo completo que es el ciclo del 2004 al 2000, ahí está erróneo, del 2004 a 2007 de muestreo de campo. Tenemos 26.220 conglomerados, ¿sí? Ya se mencionó las características de esta malla. El muestreo es sistemático estratificado en dos etapas a nivel nacional, y hay 3 diferentes mallas a diferente distancia. En selvas y bosques, como agrupaciones muy generales, se estableció una malla cada 5 kilómetros. Para zonas semiáridas, cada 10 kilómetros, principalmente ahí entran todas las selvas secas, selvas bajas, y para ecosistemas más áridos, cada 20 metros. Bueno, inventario es sistemático, es periódico y también es georreferido. Las unidades de muestreo primarias, como ya se ha comentado, o conglomerados, como se ha comentado en la pasada presentación, idealmente tienen 4 unidades de muestreo secundaria o subparcelas, ¿no? Se podría llamar. Y basándose en las unidades de muestreo primaria es como se hace la estimación principal, usando estimadores de razón. Pero bueno, nunca se ha explorado, siempre que se han hecho las estimaciones de carbono con el sistema de estimación que tenemos a nivel nacional, se usa como para unidad de medición de incertidumbre el conglomerado, ¿sí? Nunca se ha agregado qué es lo que pasa en las unidades de muestreo secundarias como medición también de incertidumbre. De aquí este estudio exploratorio. Y bueno, una de las condiciones también de los conglomerados del Inventario Nacional Forestal y de Suelo es que no todos los conglomerados tienen 4 sitios medidos, ¿sí? Hay varios que tienen pues sitios con cierta inaccesibilidad. Entonces, ¿qué implicaciones también podría tener eso? Y cómo se
y cómo se refleja, ¿no?, en la incertidumbre de la medición intra de las unidades primarias. Y bueno, pues una de las cosas era contestarnos preguntas como cuál es la precisión que se tiene, ¿no?, en los estimadores, ¿sí?, de esto, usando estos conglomerados. ¿Cómo es posible incluir la incertidumbre para la propagación del error, sobre todo con este tipo de estimaciones que se usan también para construir mapas de carbono? ¿Sí ven, no? Entonces ahí ver qué implicaciones tiene también esto. Y bueno, aquí el objetivo de en realidad es un estudio exploratorio, rápido, para ver cómo están los datos en cuanto a incertidumbres dentro de las unidades de muestreo primarias. Es explorar la variabilidad de las estimaciones de carbono. Esto es como un proxy de la heterogeneidad que puede tener las unidades de muestreo primarias o los conglomerados, viendo cómo son las unidades de muestreo secundarias y qué relación tienen. Y los específicos, pues se va a calcular la varianza general del estimador por cada conglomerado, se estima las incertidumbres con métodos básicos del IPCC, y se analiza el comportamiento, un análisis rápido de cómo están comportando los datos por tipos de vegetación. Sí, bueno, el procedimiento fue hacer primero la estimación de carbono por el conglomerado, que está dado por la siguiente expresión, que es el estimador, es el carbono total en el sitio entre la superficie muestrada y las parcelas, y esto se expande a una hectárea, ¿no? Y bueno, ya se explicó eso a fondo en la pasada presentación. Y bueno, de acuerdo con Croca, se hizo este estimador de la varianza para el carbono, para cada parcela. Y obteniendo la varianza, se sacó el intervalo de confianza y siguiendo las directrices del IPCC, lo más simple, se sacó la incertidumbre del estimador de carbono por el carbono total a nivel de parcela como la mitad del intervalo de confianza del parámetro de interés entre su valor estimado. Bueno, ese es el método más. ¿Y qué encontramos? Pues que las incertidumbres son altas en general, ¿sí? Para los ecosistemas, bueno, para los tipos de vegetación mejor representados, como bosque de encino, encino-pino, bosque de pino y bosque de pino-encino, andan en el orden entre 62, la incertidumbre promedio, y 68%. ¿Sí? Si ven, si se tiene un buen número de parcelas. Y bueno, aquí están los rangos intercuartiles para ver la distribución de los datos, cómo se mueve el 50% de estos datos. Y bueno, si ven, también es amplio. Para algunas selvas se ve que el nivel de incertidumbre baja. Por ejemplo, esta selva baja espinosa, selva mediana caducifolia, selva mediana subcaducifolia y selva mediana subperennifolia, van de un orden del 44 al 53%. Y si tomamos en cuenta la selva baja caducifolia, va del 44 al 63%, que sería un poco la más variable. Y bueno, en cuanto a los matorrales, ahí sí se dispara, o sea, el error, la incertidumbre, perdón, es más alta y aparte es muy amplia la distribución de esta incertidumbre. Para ilustrar esto, aquí se ven en los histogramas cómo está la incertidumbre aquí en el eje de las X y la frecuencia de los conglomerados con cierto nivel de incertidumbre. Entonces podemos ver que es amplia la distribución de la incertidumbre, o sea, puede ser una alta heterogeneidad dentro de las unidades de muestreo primarias que corresponden a cada tipo de vegetación. En estos bosques que son los que están mejor representados, tienen un alto tamaño de muestra, y las incertidumbres en bosques templados principalmente son altas. Para selvas, aquí cambia, la incertidumbre baja un poco, ¿sí? Es más baja la incertidumbre, como se había mencionado en el cuadro pasado, pero ya es más localizada la distribución de estas incertidumbres, ya no es tan amplia como en los bosques templados, a excepción de la selva alta perennifolia y caducifolia, que sí se ve que es más variable, que hay más heterogeneidad por ahí. Pero la selva baja espinosa, la selva mediana caducifolia y selva mediana subcaducifolia y perennifolia sí está más localizado, ¿sí? La incertidumbre en un rango más bajo que en los casos pasados.
Ahora, para matorral, pues sí, esto ya es muy amplio. Esto puede ser debido a que hay una buena proporción de ceros ahí, no hay muchos árboles y bueno, la distribución de ceros es alta. Bueno, las conclusiones a las que llegamos con este estudio exploratorio es que la incertidumbre de los estimadores de carbono en selvas a nivel de parcela o de conglomerado, más bien, son bajos y con una distribución más localizada que lo que se presenta en los bosques templados. Algo bueno que tal vez esperaba diferente. Y los matorrales sí presentan una alta proporción de ceros, pero también tienen una alta variabilidad. Y la variabilidad que está en la estimación de carbono, el nivel tiene una alta incertidumbre, va del 29 al 88% para cualquier tipo de vegetación. Entonces se deja abierto una pregunta, ¿esto qué implica para propagar el error y en el uso de estimadores de razón? Si se considera este alto nivel de incertidumbre. Bueno, y esto sería todo. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.